Buenos días a todos y todas, bienvenidos una vez más a una sesión del ciclo de diálogos en profundidad en estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires, desde el Centro de Estudios de Política Internacional. Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del centro y conjuntamente con el Observatorio de Mujeres y Diversidades, comandado por las licenciadas Joana Solís, Denise Enviti y Pamela Martín García, estamos organizando un ciclo de diálogos en profundidad sobre la prevención de abuso y explotación sexual en misiones de paz. Como les conté la sesión pasada, que fue una sesión académica, esto es solo el inicio de una larga investigación que estamos haciendo, no solo en el ámbito del abuso y explotación de paz en misiones de paz, sino también en situaciones de asistencia humanitaria. Por eso también vamos a continuar estos diálogos con otras instancias de encuentros. El miércoles pasado tuvimos a una investigadora de la Universidad de Queens que nos contó cómo ellos llevaron a cabo su estudio en el Congo y en Haití y cuáles fueron las conclusiones que ellos sacaron. Hoy tenemos una sesión específicamente con hacedores y gente especializada en la gestión, tanto nacional como internacional, de la cuestión de prevención de abuso y explotación sexual, desde el código de conducta que deben tener los peacekeepers y desde el Ministerio de Defensa de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la implementación de la resolución 1325 de Mujer, Paz y Seguridad, y también con la presencia de ONU Mujeres, que esto nos da un marco de encuentro y de diálogo multidimensional, con muchas voces y con el foco esta semana en cómo hacen las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y las instancias y agencias nacionales como la Cancillería y el Ministerio de Defensa para prevenir y aplicar lecciones aprendidas y best practices sobre este tema. Así que, como siempre, agradezco a todos y todas por estar presentes, especialmente, muy especialmente a nuestros colegas de Naciones Unidas, de la Oficina de Código de Conducta, que son y también a Mercedes Grevilia, que les ha autorizado y ha también apoyado que la academia pueda seguir profundizando en estos temas. Agradezco muy profundamente a ONU Mujeres por acompañarnos siempre en todo lo que tiene que ver con las actividades del Observatorio de Mujeres y Diversidades, y un saludo enorme a Alma Pérez de la Oficina Regional de ONU Mujeres, que siempre apoya nuestras conferencias y nuestras actividades y nuestras investigaciones. Y un saludo y un agradecimiento muy especialmente a mis colegas del Ministerio de Defensa, la doctora Laura Mazón, y mis colegas de la Cancillería Argentina, la consejera Florencia Ribeiro Abraham y Carla Amoroso, también colega que hace muchos años que están en el tema de la cuestión de género, y ellas están ahora comandando esto desde la Cancillería Argentina. Con nosotros va a estar presentando a nuestros speakers, que van a dar una parte en inglés y una parte en español, la coordinadora general del Centro de Estudios de Política Internacional y también coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades, la licenciada Joana Solís, que va a dar una pequeña introducción a los expositores. Y estamos online en Facebook. Esta sesión va a estar grabada por si la quieren repetir o la quieren volver a ver, y agradecemos también no solo a las personas académicas y colegas que están acá, sino también al personal civil, a los instructores, al brigadier, ahí lo veo, a Armando Bonadeo, del INDAE, al director del CAECOPAS y a todos los oficiales y suboficiales del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto en Operaciones de Paz de la Argentina, porque sabemos que ellos se dedican también, muy especialmente con el comando de Ana Talamoni, en los temas de género y la prevención de el SEA en las misiones de paz. Así que una vez más, agradeciendo a todas y todos ustedes,
Le doy la bienvenida y le paso la palabra a la licenciada Joana Solís. Muchas gracias, Luciana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos. Voy a hacer la presentación, solo una cuestión técnica por cuestiones de internet y del uso de Zoom, que ya creo que todos sabemos. Mantenemos los micrófonos apagados mientras no estemos hablando para evitar interferencia, y si ven que en algún momento se les corta la conexión, apagar la cámara para que mejore la conectividad. Voy a comenzar presentando a Beth Asher y Benjamin Bernard de la Oficina de Código de Conducta de Naciones Unidas. Beth Asher is a Senior Program Officer with the Conduct and Discipline Service, which is part of the Department of Management Strategy, Policy and Compliance in the United Nations Secretariat. Beth works on strategic and programmatic efforts to prevent and address sexual exploitation and abuse, providing advice and guidance to peacekeeping missions, UN leadership, and member states on conduct and discipline. Mr. Benjamin Bernard is a program officer with the Conduct and Discipline Service and works on strategic issues related to sexual exploitation and abuse, with a focus on finding solutions to paternity and child support claims. He also advises on individual cases. So welcome, Beth and Benjamin. The floor is yours. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación. And then I will not torture anymore with my Spanish, and I will switch to English. We're very, very happy to be here and thankful for the invitation and the chance to speak about our work. Thank you for the kind introduction. I'm going to begin sharing with you, and then I'm going to turn over to my colleague Benjamin in a few minutes to continue on. What we hoped to do today, and thank you for bearing with me in English, is to explain a little bit of our approach at the United Nations to sexual exploitation and abuse in peacekeeping, look a little bit at how we collaborate with member states, and then spend a bit more time maybe talking about some of the lessons that we've learned and some of our challenges, our ongoing challenges. And we'll be very interested in hearing from the other panelists and also for any reactions. So let's jump in to talk about it. So the first thing that we thought might be useful is to say, what is sexual exploitation and abuse from our perspective in the United Nations when we talk about it? So for us, we have a definition from a Secretary General's bulletin, which is a type of legal framework for us within the United Nations. And it is a definition that is accepted also by member states when they send uniformed personnel to serve in peacekeeping. It is a definition that applies to military, police, and civilians. And basically it says that sexual abuse is actual or threatened physical intrusion of a sexual nature. And for the United Nations, any sexual conduct with any person under 18 years old for us is always sexual abuse. And sexual exploitation is really about a difference in power and abusing that difference, that vulnerability between a peacekeeper and a member of the local population, and abusing that difference in power for sexual purposes. And that can include transactional sex. It can include exchanging sex for food. It can include any type of sexual exploitation. So for us, that's sexual exploitation and abuse, and sometimes referred to in shorthand SEA, or in Spanish shorthand SEA. So let's go to the next slide, please. What is our strategy? How do we come across dealing with sexual exploitation and abuse? It's the same strategy we use for all types of misconduct. First is prevention, which includes things like training,
public outreach, awareness raising, risk management. It includes enforcement, so what happens after there is a violation, investigation, criminal accountability. It includes assistance to victims. How do we support from a victim-centered approach, assistance to victims? We have a trust fund to support a service provision. We deal with paternity claims, and we'll talk a little bit more about those in terms of our challenges. So let's go to the next slide. It's always interesting to look a little bit about where we are from a data perspective. And so just to give you a little bit of an idea, on the left side, you see an overview of allegations of sexual exploitation and abuse for about the last 10 years. You see relative stability. We had a high point in 2016. That was a bit of an outlier. And we have seen some modest decline in the last, say, 2 years. And we, of course, hope to see that, but we also want people to report. So for us, it's really a two-way street. It's not that we only want to see the cases go down because we want to hear about anything we need to attend to. I'm not going to spend a lot of time on the data, only because we have a lot of ground to cover, but essentially what you also see is of interest allegation by type. So the orange graph, the dark orange shows you how many reports of sexual exploitation versus the light orange sexual abuse. So you can see we usually get significantly more allegations of sexual exploitation. We have, please go to the next slide. We have a website and you can pull up data in a lot of different ways that you might be interested in. When we look at our legal framework, I talked about the Secretary General's Bulletin, but another important instrument for us is a Security Council resolution from 2016. It's called 2272. And it is a Security Council resolution where the Security Council asks the Secretary General to take certain actions if troop or police contributing countries, uniformed personnel, are either committing widespread and systemic sexual exploitation and abuse, or if there is a failure of the member state to act, to respond, to take action, to investigate, to sanction. And so that is also a very significant piece of our legal framework. So let's go on now to start to talk a little bit about how do we interact with member states in terms of our peacekeeping missions in particular. So member states deploy personnel, and I'm sure that this is known to many of you, to peacekeeping missions as part of military contingents. So that's when we talk about a troop contributing country, we talk about where military are deployed. And they can be as part of a contingent, or there can be individual officers who are deployed sometimes. And we have a legal agreement with those countries. Each country signs a memorandum of understanding. And inside that memorandum of understanding basically is an agreement that the personnel will follow our standards of conduct around sexual exploitation and abuse. Member states also deploy personnel we call experts on mission, and those are generally speaking police personnel. They can be deployed also as part of a unit or on their own. There's a little bit of a difference in terms of how we manage cases of sexual exploitation and abuse. But let's move on and we'll come to that in a moment as well. So now we see how member states send their personnel to peacekeeping operations. Of course, we can have civilians who are individually sent to peace operations as staff members of the United Nations, as employees. I mean, I was myself for many years, and then we are still operating under the same standards of conduct and expectations, but how it's managed might be a bit different. So our cooperation with member states starts before anybody deploys. It starts in the pre-deployment phase with training.
We provide the content, but member states are responsible for training their personnel, including on conduct and discipline. Once personnel come in mission, whether police, military, or civilian, we continue to train them. We do in-person training with them. A very significant issue for us and for sexual exploitation and abuse is command and control. So command and control works differently inside a peace operation than it does in a national police or military setting. And so it's extremely important that commanders, contingent, battalion, unit, company, commanders of all sorts understand our standards and how to report when there is information about an allegation. The reporting comes to the head of the mission, and then it comes to us in New York, in my office, and especially when it deals with member states, we will send a formal communication to member states. And one very important distinction between police and military is that when a member state sends military contingent members, the member state investigates. They have the jurisdiction and the right to investigate that allegation. We, the UN, have an independent investigative body, and they investigate allegations against, generally speaking, police and civilians. Can we go to the next slide? I'm going to turn over now to Ben, who's going to continue to talk a little bit about the accountability and collaboration, and then share with you some of our lessons learned and our stubborn challenges. So Ben, over to you. Thank you, Beth, and good morning, everyone. Really pleased to be here. And again, I'm sorry that I'm speaking in English, but I'll do my best, and we can clarify anything if any questions come up. No matter who investigates an allegation of SCA or other misconduct, whether it's police or military, if for member state personnel, member states have exclusive jurisdiction over disciplinary action taken. That means that the UN itself cannot impose any sanctions other than not welcoming the individual back to peacekeeping. The member state, therefore, is responsible for taking action for cases that are substantiated, and those punishments may range on the basis of what their national legislation may be. Some member states, depending on the type of allegation, let's say it's the sexual abuse of a child, may jail someone. They may throw them out of the army or the police. So the sanctions range, and those are also available on our website, the type of sanctions that member states take. For some types of SCA, such as sexual abuse or rape by force, there may be criminal accountability. Again, member states have responsibility to do that, to take criminal action. It really depends on what the national legislation allows for. Some countries are actually even able to take extraterritorial jurisdiction against civilians or others, but that has to have legislation available in the country, and it's often limited to specific types of crimes, of which some sexual crimes are possible. But again, it really depends on the legislation of the member state. On disciplinary action, just to go back a little bit, Beth had mentioned the Security Council Resolution 2272. That's the member state's ability and willingness to take disciplinary action for cases that have been substantiated is very important as one of the factors as part of reviewing a member state under Security Council Resolution 2272. Have they taken appropriate action for cases that were substantiated? We also, Beth mentioned earlier, the Trust Fund for Victims of Sexual Exploitation and Abuse. We're very pleased that there are 22 member states that have provided funds to the trust fund. You can see there that this is a significant amount of money. The
the funding for victim assistance programs is relatively modest. The type of programs that they do range from providing work-related activities for women, for victims and children born of sexual exploitation and abuse, allowing them to support their families. And they range in Congo, we have it in Liberia, in Central African Republic, and they provide critical support to victims of SCA. There's also the Secretary General's Circle of Leadership, which is aimed at the heads of governments to support the United Nations and the Secretary General in strengthening the United Nations response to sexual exploitation and abuse. Keeping it on the political radar of an issue of importance, and certainly the Voluntary Compact. We refer to as the Secretary General's Compact, which is very important. What it does is it does a number of things, but it's a series of commitments from both the Secretariat and from member states to agree to take specific actions in each of the areas that Beth mentioned: prevention of sexual exploitation and abuse, enforcement actions, and remedial actions and support to victims. So there's pieces of there like, okay, so the national investigation officers, perhaps they would be willing to do joint investigations with the United Nations. So it's very, it has sort of fleshes out or provides additional support to the obligations that are found in the Memorandum of Understanding. So it gives it a little more commitment, more action in this area of preventing and responding to sexual exploitation and abuse. And there are 103 member state signatories as of about now. We're very grateful to be here to talk about lesson learned and challenges, and we have many. This is a very, very complicated area, and we are constantly working towards finding solutions to each of these areas where we find challenges. With respect to investigations, one of the issues that we run into often is that sexual exploitation and abuse are often reported sometimes months, even years after the incident occurs. That's particularly true with exploitation, because sometimes what will happen is there'll be a ongoing sexual relationship while a soldier or UN personnel are deployed with a local woman, and she gets pregnant, and then the soldier leaves and does not provide support, and then the mother, facing no other options, reports the matter to the United Nations. We've actually had in some cases, and I can come to mind particularly in Congo and Haiti, where allegations are reported even 10 years later. And sometimes it's that the mothers or the victims are not aware that they can report. Maybe they live in a remote area and they just learn through public information or speaking to people in the local community that there is a way to report it, and for that relationship or what that incident that had occurred 10 years ago, all of a sudden they understand it's something that will be done about it. The United Nations, although it's an investigative challenge, we will receive any allegation at any time. There's no time limit to reporting an allegation of SCA. Sometimes the UN, particularly for police, military observers, does administrative investigations. For the most part, that's conducted by our Office of Internal Oversight Services. That's an administrative investigation. That means it doesn't necessarily have the same evidentiary requirements that might be needed under a national criminal code or a national military justice code. So sometimes there's some additional work a member state will have to do once they receive the outcome of an administrative investigation in order to make sure that it will meet the standards under their national law so that they can take disciplinary action. And finally,
investigations, the SCA investigations can be very difficult, and national investigation officers need to be able to speak to child victims with sensitivity, and to victims of sexual abuse and exploitation with sensitivity. The member states have made significant progress in this area in terms of making sure that their national investigation officers are prepared to do this kind of very challenging work. We also, in some instances, the UN will sit in on investigations, like interviews with children, for instance. We have a victim rights advocate in a number of field missions, and sometimes the victim rights advocate will be there to support the child through the interview, because it can be, you know, very intimidating to be speaking to investigators on these very sensitive issues. Most forms of SCA also may not be prohibited under national law, particular exploitation. So, you know, a relationship while deployed sometimes would not be a criminal act or a sanctionable act under national legislation. And then finally, paternity and child support, we continue to find challenges in that, because for the member state to take appropriate action and to facilitate the claim, it must be done under their national laws relating to paternity claims. And so bringing an international claim is a very difficult challenge. And my computer just shut off. I don't know if you can still hear me. Hello? Oh, I can hear you. You can hear me? I'm sorry, my computer just shut off, and I'm not sure exactly why. But we can hear you. Okay, well, I am about done, and thank you. I don't know what's happening with my computer, but my screen has gone blank, and I apologize. Ben, we can hear you and see you, but maybe I'll just take 10 seconds to wrap up since you've had a technical problem. Just to say that this is a complicated area of work, and for us, I think, for people who are really dedicated to United Nations peacekeeping, it's very traumatizing when these incidents happen. And we really believe that the vast majority of peacekeepers are doing incredible and incredibly important work. And so it's extremely important that we make every effort to deal with, to prevent, and if it happens, to address sexual exploitation and abuse. And this really is a collective product. Is the engagement of countries and the United Nations. And we are really grateful when we have a chance to work directly with member states like Argentina. And we're really happy that, for example, today we're going to hear from Argentina's paternity focal point to the United Nations. And it's that kind of partnership that will help make a difference. So I'll stop there, and on behalf of both Ben and me, thank you very much. I hope that this was okay, even in English. Gracias. Thank you very much. Thank you, Benjamin, and thank you, Beth. Both have it's a wonderful task and very challenging in these particular aspects of paternity claims, and dealing with different judicial systems all around the world. I know all the work Benjamin has been doing all along with the paternity claims and different aspects of victims' rights. So thank you very much, Beth and Benjamin, for joining us today. And we are willing to see what Laura Mazón is going to speak about, that is obviously very, very connected to what you have said. And then after all the speakers, we are going to be open to the public to have questions that maybe have risen. So thank you very much. And Joana? Yes, muchas gracias. Ahora voy a presentar a la doctora Laura Mazón. Es doctora en antropología social, es docente universitaria,
feminista, es punto focal nacional de SEA y es directora de políticas de género en el Ministerio de Defensa de la Nación. Laura. Muchas gracias, Joana, por la presentación y bueno, gracias a Luciana por haber organizado este panel tan interesante y tan importante que también nos da la oportunidad de volver a vernos a los que estamos trabajando en el tema y volver a escucharnos en otro contexto por fuera de la gestión. Bueno, voy a contar la experiencia de Argentina con los casos que tiene pendientes de resolución, que se trata de 4 casos de reclamo de paternidad, que sucedieron, digamos, en el despliegue de militares argentinos en la MINUSTAH, en la misión de Haití que ya está concluida. Bueno, estos 4 casos son de los años 2007, un caso del año 2007, 2 casos del año 2012 y un caso del año 2014. O sea, son casos que ya tienen unos cuantos años y bueno, uno de los desafíos que tenemos en estos temas es poder acelerar los tiempos para la resolución de estos casos porque hay niños, digamos, involucrados, ¿no? en estos temas que en algunos casos ya tienen unos cuantos años. En ese sentido, la República Argentina, a partir de los reclamos que se realizaron desde las Naciones Unidas, crearon mediante resolución 42 en el año 2017, establecieron, ¿no?, a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la cual depende la Dirección de Políticas de Género que hoy está a mi cargo, establecieron a la Dirección de Derechos Humanos como punto focal nacional SEA, para digamos, para tratar todos los casos, todos los reclamos que lleguen en ese sentido. También vale la pena mencionar, que tal vez las compañeras de Cancillería lo comenten, pero que ese mismo año, en el 2017, se firmó el Pacto Voluntario entre las Naciones Unidas y los Estados miembros para la lucha contra la explotación y los abusos sexuales. También se creó, Luciana en ese momento era parte, digamos, de la gestión y se creó el grupo de trabajo permanente para trabajar sobre denuncias relacionadas con abuso y explotación sexual en misiones de paz. Y se fueron siguiendo todos los pasos, digamos, correspondientes para poder resolver estas situaciones. Como explicaron Beth y Benjamin, digamos, a los estados nacionales les corresponde realizar las investigaciones correspondientes. Se hicieron las investigaciones en cada una de las fuerzas y una vez agotadas estas instancias, quedaba pendiente y se cerraron los casos, el hecho de, en los casos de abuso y explotación sexual hay 2 categorías, la categoría 1 y la categoría 2, ¿no? Entonces se cerró el caso de categoría 1 y quedó el caso de categoría 2, que es reclamo por paternidad. Acá hay un tema interesante que creo que vale la pena mencionar, que es cuando Beth inició su presentación, mostró las definiciones de lo que es abuso sexual y de lo que es explotación sexual. En general tendemos a pensar que el abuso es cuando se hace uso de la fuerza, uso explícito de la fuerza, ¿no? Como en el caso de una violación. Pero también en el contexto de las misiones de paz y de Naciones Unidas se considera abuso sexual, como mostraron en la exposición anterior, aquellos casos donde hay, digamos, relaciones sexuales que están mediadas por una marcada desigualdad, y esto es lo que sucede cuando despliegan, digamos, las tropas militares en misiones de paz, ¿no? En general, el caso de Haití es muy marcada esa desigualdad por los contextos de pobreza extrema. Así que nos quedó pendiente como país resolver estos 4 casos de presunta paternidad. En ese sentido, cuando iniciamos la gestión, retomamos una iniciativa que fue realizada durante el gobierno anterior y que había quedado trunca, que fue, digamos, se gestó a partir de reunir a distintos organismos del Estado argentino para resolver estos temas. En su momento se realizó una reunión con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
la Secretaría de Derechos Humanos, que es parte del Ministerio de Justicia, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como bien dijo Benjamin, las responsabilidades sobre los reclamos de paternidad son individuales, pero requieren de la colaboración del Estado Nacional para poder llevar adelante los procesos legales, ¿no? Acompañar estos procesos de reclamo de paternidad que tienen que ver, digamos, con poder dar primero el derecho a la identidad de los niños y niñas, y por otro lado también el pago de una pensión alimentaria, como le denominamos en Argentina. En ese sentido, nos pareció importante retomar, como decía, esta iniciativa para evitar tener que hacer un proceso judicial, y en ese sentido contactamos nuevamente a la Defensoría General de la Nación y a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, la CENAF. Lo que se decidió desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es conversar, tratar de hacer un acuerdo, digamos, llegar a un acuerdo, porque considerábamos que esta era la vía más rápida y más fácil de resolver la situación. Entonces tomamos contacto con las Fuerzas Armadas y solicitamos que se consulte a los militares involucrados sobre la posibilidad de que puedan dar de manera voluntaria muestras de ADN. Tuvimos una respuesta favorable en 3 de los casos. El otro caso lo tenemos todavía pendiente porque la persona ya está retirada de las fuerzas, con lo cual se dificulta la resolución, y logramos que en diciembre del año pasado 2 de los presuntos padres se hayan presentado voluntariamente ante la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para dar muestras de ADN. Solo lo hicimos con 2 casos porque otro de los casos está en una provincia de Argentina, entonces ahí tenemos que hacer, digamos, tenemos que trabajar sobre cómo se hace la toma de muestras para que sea válida y cómo se envían las muestras hacia la CENAF para después poder cotejar. Avanzamos en ese sentido, lo cual fue, bueno, una gran satisfacción, un gran trabajo conjunto, sobre todo con Cancillería. En el primer momento trabajamos mucho con la Defensoría General de la Nación y con Cancillería, que fueron las personas con las que nos fuimos asesorando de cómo resolver este tema, que es, o sea, estamos sentando precedente, ¿no? en la resolución de este tema. Estuvimos, por supuesto, muy interrumpidos en nuestro trabajo por la pandemia. O sea, la demora que estamos teniendo está muy relacionada con la situación de pandemia y de aislamiento a la que estuvimos sometidos, sobre todo el año pasado, al inicio, ¿no? Entonces tenemos ya resuelta la situación de estos dos casos, y en lo que estamos trabajando en este momento es en la forma de poder trasladar las muestras que fueron tomadas por Naciones Unidas a las madres y a los niños, para que la CENAF pueda cotejarlas en Argentina. Bueno, y que a cada paso se nos va presentando un nuevo desafío, ¿no? Porque tampoco no teníamos experiencias de traslado de muestras anteriormente, es el primer caso que estamos resolviendo, con lo cual necesitábamos un protocolo que haga que todo este proceso sea válido. En ese sentido, nos contactamos con el Banco Nacional de Datos Genéticos y tuvimos la semana pasada una reunión con Cancillería, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CENAF, para acordar sobre cuáles serían la forma y el protocolo para poder hacer el traslado de muestras. A su vez tenemos que, digamos, articular esto con la forma en que Naciones Unidas también tomó las muestras. Y ya tenemos elevado el protocolo, estamos esperando entonces ahora el acuerdo de la CENAF para pasar ya toda la información a la Cancillería, que la Cancillería la envía a nuestra misión en Naciones Unidas, y hacer finalmente el traslado de las muestras. Como les decía, cada paso se va haciendo un poco complejo en este contexto, porque nos ha pasado, digamos, que la CENAF, el laboratorio, entró en obra durante la pandemia, aprovechando que no había gente. Después nos pasó que había casos de COVID, con lo cual cada una de estas instancias nos fue retrasando el hecho de poder definitivamente hacer el traslado de las muestras y también tomar las 2 muestras que nos quedan para la resolución de los casos. Bueno,
En ese sentido, creo que es muy importante para tomar conciencia digamos, de los daños, de alguna manera, que estos casos producen, ¿no? Que nos producen al país, a la imagen de nuestro país, y también, digamos, que el impacto que tienen en los contextos de los países que tienen misiones, o tuvieron, como el caso de Haití, misiones de paz, y es el hecho de que, por ejemplo, lo que pasa en Haití, bueno, no solamente el contexto de pobreza que hace que las madres queden solas, digamos, con los hijos que no son reconocidos, sino también que los niños que son nacidos de las uniones entre peacekeepers, digamos, y mujeres locales, también sufren un alto grado de discriminación. Entonces, en este sentido, como Estado argentino, tenemos un gran compromiso para tratar de resolver esta situación de la mejor manera posible y lo antes posible. O sea, esto es ya ante los hechos consumados, ¿no? Cuando se han producido los casos, y tenemos, como en el caso de Argentina, pendiente estos casos de SEA categoría 2. Por otro lado, también me gustaría comentar, digamos, qué es lo que se está haciendo desde Argentina y desde la Dirección de Políticas de Género para el tema de la prevención, que también fue mencionado por Beth y por Benjamin. En ese sentido, creo que es importante comentar que la Dirección de Políticas de Género desarrolló un plan integral de políticas de género en el ámbito de la defensa, que está compuesto por 10 lineamientos, y los 2 de los cuales están vinculados a la transversalización de la perspectiva de género, tanto en misiones de paz como en tareas de ayuda humanitaria en casos de emergencias, catástrofes y limitaciones sociales críticas, que es una misión subsidiaria de las Fuerzas Armadas. Entonces, el punto 9 se propone impulsar a nivel nacional las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos relativos a los derechos de las mujeres en materia de mujeres, paz y seguridad, adoptados por las Naciones Unidas. Y en ese sentido, el Ministerio de Defensa, junto al resto de los ministerios de Argentina, hemos trabajado el año pasado en la elaboración del segundo PAN, ¿no? Del Plan de Acción Nacional para la implementación de la resolución 1325. Bueno, el punto 10 es el que les comentaba, que es el objetivo de transversalizar la perspectiva de género para formar al personal militar para el despliegue en tareas de ayuda humanitaria en casos de emergencias. Y otro de los aspectos que creo que son importantes mencionar en este sentido es el punto 6 del plan, que es la transversalización de la perspectiva de género en los programas educativos y de formación de oficiales y suboficiales, y la realización de capacitaciones y actualizaciones permanentes. En ese sentido, se han reformulado las funciones de la Oficina de Género del Estado Mayor Conjunto para que pueda trabajar de manera articulada con el punto focal del CAECOPAS. Acá la veo a Ana Talamoni, que está acompañándonos, y designar puntos focales en los comandos, en el Comando Antártico, y también en el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto. Entonces, la Oficina de Género del Estado Mayor Conjunto trabajaría de manera articulada con la Dirección de Políticas de Género para reforzar todo lo que sea la transversalización de la perspectiva de género. Eso por un lado. Y por otro lado, en las capacitaciones que tienen como función las oficinas explico para quienes no estén familiarizados con el tema, cómo es la estructura de género y cómo son los mecanismos de género en el Ministerio de Defensa. Tenemos la Dirección de Políticas de Género, cada fuerza tiene un departamento de género, y después, por debajo de los departamentos, están las oficinas de género. Entonces tenemos la Dirección de Políticas de Género, los 3 departamentos, la Oficina de Género del Estado Mayor Conjunto, y después las oficinas de género de cada fuerza. Las oficinas de género de cada fuerza tienen entre sus funciones la capacitación. Entonces, lo que estamos promoviendo y lo que está como objetivo dentro del plan, y ya estamos trabajando con las oficinas de género, es que dentro de esa capacitación se capacite en temas que tengan que relacionados con los despliegues en misiones de paz y también de ayuda humanitaria. Es decir, que cuando el personal llega para desplegar,
no tenga solamente la capacitación de la que hablaban Beth y Benjamin, digamos que es la que exige Naciones Unidas, sino que el personal militar ya haya tenido anteriormente esta formación, digamos, despliegue o no despliegue en misiones de paz. Entonces estas son, digamos, las iniciativas que desde la Dirección de Políticas de Género y la Dirección Nacional de Derechos Humanos estamos implementando y hemos tenido en cuenta en la elaboración del Plan Integral de Políticas de Género para prevenir los casos como los que estamos tratando de resolver actualmente. Así que, bueno, creo que esas son las cuestiones principales y a disposición para responder preguntas o comentarios en caso de que haya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, y sabés lo que me emocionan tus palabras cuando me decís que se están resolviendo los casos que tanto ha costado no solo tiempo, sino esfuerzos humanos y tiempos. Y en esto quiero hacer una mención. I'm going to say it in English just for Beth and to be kind with Beth and Benjamin, is that when public service, it's with high proficiency and know what to do, and we are professionals and have people like you, Laura, in those positions that are not politicians but are real good hard worker, academical person that knows what to do. It's obvious that the things go right from the very beginning. So thank you. Gracias, Laura. Se nota que cuando en las posiciones gubernamentales hay gente que sabe lo que hace y lo hace con el cariño y la pasión que vos lo haces, y que sé que muchos de tus colegas y nuestros colegas lo hacen, se nota la diferencia. Y es un orgullo que la Argentina esté cerrando los casos, porque nos vimos muy afectados en lo personal, conociendo también las historias de los niños y niñas que quedaron con estos reclamos sin resolver. Hay una cuestión también humana y de derecho a las víctimas que también ha sido muy, muy beneficioso. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Pasamos entonces a Joana con las cuestiones de la resolución 1325, que es la que engloba también y que justamente tiene que ver con la prevención del abuso y explotación sexual en misiones de paz. Joana. Sí, ahora es el turno de Delfina García Hamilton. Ella es licenciada de Ciencia Política y maestrando en Desarrollo Humano por la Flaxo en Argentina. Se sumó al equipo de ONU Mujeres para colaborar en la Agenda Regional de Paz y Seguridad y Asistencia Humanitaria. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos sociales desde diversos ámbitos, incluyendo el sector privado, público y la sociedad civil. Delfina. Bueno, muchas gracias, Joana, muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todas y todos quienes están aquí. La verdad que es un gusto para mí, y en nombre de ONU Mujeres también, participar de esta conversación, compartir estos espacios, la verdad con colegas tan importantes, y como decía Laura hace un ratito, que nos vamos encontrando en otros espacios, con las colegas de la Cancillería, del Ministerio, con ustedes, con el CEPI, así que la verdad es que estoy muy, muy agradecida de esta invitación y de poder participar de este encuentro. Como decía Joana recién, yo voy a estar hablando específicamente sobre esta resolución, la resolución 1325 o 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y voy a estar hablando también algunas cuestiones más prácticas sobre su implementación acá en nuestra región, en la región de Latinoamérica y el Caribe, digamos. La resolución 1325 del año 2000 nació a raíz de que se fueron tomando conciencia, de la toma de conciencia de muchas atrocidades que se habían estado perpetrando contra mujeres, contra niños, contra niñas, durante distintos conflictos en la década de 1990, digamos, pero también previos, por supuesto, guerras como las de Bosnia, el genocidio de Ruanda,
otras situaciones conflictivas vividas en Sierra Leona, en Liberia, en Nepal, en Afganistán, digamos, en muchos países que fueron mostrando, digamos, el grado de violencia perpetrado contra las mujeres y contra las niñas en esos conflictos, digamos. Estos casos representaron un claro ejemplo del histórico impacto desigual de los conflictos sobre las mujeres, y también de la perpetuación de algunos estereotipos de género, digamos, los estereotipos más típicos en este tipo de conflictos, digamos. Los varones vistos como los guerreros, los que salen a pelear, y las mujeres en un papel más de subordinación, tanto como víctimas, digamos, de situaciones violentas, pero también en un espacio vistas como hijas, esposas, madres, en ese papel también. La adopción de la resolución 1325, adoptada por 192 Estados miembros de las Naciones Unidas, que también vale decir fue el fruto de años de incidencia de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, lo que logró fue transformar radicalmente la imagen de la mujer en las situaciones de conflicto armado, dejar estereotipo de la mujer víctima, a convertirse también en una participante activa en el establecimiento y la consolidación de la paz y en las negociaciones. Así, a partir de la década del 2000, del año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también dejó de ocuparse dentro de su rol en el mantenimiento de la paz, digamos, en el peacekeeping, digamos, no solo de las consecuencias de los conflictos en los derechos de las mujeres y de las niñas, sino también de impulsar su liderazgo para avanzar en la paz y en la seguridad en el mundo entero. Pero la 1325, como decía, adoptada en el año 2000, es la primera de una serie de resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue adoptando, y conforman esto que Laura comentó y que también Luciana comentaron, lo que nosotros le llamamos la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Esta agenda está centrada en 4 pilares fundamentales: la participación, la protección, la prevención y la consolidación de la paz y la recuperación. Así, con estas adopciones sucesivas, esta agenda de mujer, paz y seguridad se fue ampliando y hoy se condensa en 10 resoluciones y muchas declaraciones del Consejo de Seguridad, declaraciones presidenciales, las cuales también fueron avanzando en las temáticas que fueron abordando, ¿no? Temas de violencia sexual, utilizada como un arma de guerra, el extremismo violento, la participación de las mujeres en las misiones de paz, la incrementación y el mejoramiento de la participación de las mujeres en las misiones de paz. Además, todos estos pilares y estas recomendaciones, digamos, toda esta agenda, se articula también con otros espacios feministas o de promoción de los derechos de las mujeres. Por supuesto, la antecesora, digamos, la Plataforma de Acción de Beijing, pero también con marcos más amplios, ¿no? La Agenda de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los 2 con los que más trabajamos, digamos, que se intersectan, el ODS 16, que habla de sociedades justas, pacíficas, inclusivas, y el ODS 5, que habla sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y también se articula con la agenda del Secretario General de Prevención de Conflictos, de Construcción de Paz, que reiteradamente entiende la construcción de paz y el sostenimiento de la paz como una paz sostenible que solo existe si incluye a las mujeres, a los jóvenes y las jóvenes que también tienen sus propias resoluciones, y también se incluye a todas aquellas personas que tradicionalmente son dejadas atrás. La evolución de esta agenda de mujer, paz y seguridad, digamos, a partir de estas resoluciones, declaraciones, objetivos nuevos, también responde a las transformaciones en las dinámicas, en las definiciones de los conflictos, en las transformaciones en el entendimiento de la paz, de la seguridad y la justicia, tanto a nivel global como a niveles locales. Ahora bien, hablar de la aplicación de esta agenda, de la implementación de la 1325 en la región, significa obviamente hablar del pasado, pero también del presente, de la participación y el liderazgo de las mujeres en escenarios muy diversos, como lo es nuestra región también, ¿no?
en escenarios como los diálogos y los procesos de paz, y acá estoy hablando en Colombia, por ejemplo, o de Colombia, en los procesos de acceso a la justicia, como hemos tenido en nuestro país, en los de justicia transicional, como por ejemplo en Guatemala, con el caso de Sepuzarco, en las operaciones de mantenimiento de la paz, en la planeación y la respuesta de la crisis, nada más actual en este contexto, en la acción humanitaria, en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y los conflictos, y la prevención de conflictos, en los mecanismos de alerta temprana con enfoque de género, que es algo que también estamos promoviendo, y algunas de las preocupaciones que ocurren, que están surgiendo ahora, temas de ciberseguridad, cambio climático, cómo estos fenómenos intersectan con género, ¿no? Pero también significa hablar del futuro, ¿no? De hablar del tipo de sociedades que queremos construir, muy de la mano con el objetivo de desarrollo sostenible el 16, sociedades justas, pacíficas, inclusivas, que garanticen la participación de mujeres y de personas jóvenes para responder a las necesidades y los desafíos particulares que hay en cada país. Ahora bien, cuando me puse, digamos, a pensar un poco en cómo abordar esta conversación, dije, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas que tenemos en la materia, digamos, en la agenda, en la región sobre todo? Una buena práctica, digamos, es algo que promovemos mucho desde ONU Mujeres, digamos, a nivel global, pero también lo hacemos acá en Latinoamérica, es la adopción de planes nacionales de acción para la implementación de esta resolución. Laura lo mencionó, digamos, el involucramiento del lado de defensa, pero digamos, la región son 6 los países que cuentan con planes nacionales de acción. Chile, que tiene 2 ediciones, digamos, una del 2009, que fue el primer país de la región en tener un plan nacional de acción, y otra del 2015, y ya está pensando en la elaboración de su tercer plan nacional de acción, y estamos empezando a trabajar en conjunto. Argentina, que no voy a hacer el spoiler porque acá las colegas de Cancillería van a estar abordando esta temática, pero tiene su plan nacional de 2015, y están en proceso de tener otro más. Paraguay tiene otro de 2015 y también está empezando a conversar sobre un nuevo plan nacional de acción. Brasil del 2017, El Salvador y Guatemala también del mismo año del 2017. Desde ONU Mujeres hemos apoyado la elaboración del Plan Nacional de Acción de Paraguay, por ejemplo, el segundo de Chile. Como les decía, también hemos apoyado con algunas asistencias técnicas el segundo de Argentina. Uruguay, por ejemplo, no tiene un plan nacional de acción, pero está en conversaciones, y estamos trabajando con los equipos ministeriales de Uruguay para que puedan lanzar su primer nacional de acción. Y en otros países que no son tanto de esta región del Cono Sur, digamos, pero también en República Dominicana, por ejemplo. Acá me gustaría comentarles que una de las propuestas que estamos promoviendo, digamos, para la adopción de los planes nacionales de acción, es lo que le llamamos, a partir de un especialista que tenemos, Miki Jacevic, la adopción de planes nacionales de acción de alto impacto. Estos planes nacionales de acción se caracterizan, digamos, por su metodología, por su diseño. Nosotros promovemos que tenga un diseño participativo, que sean inclusivos, digamos, que participe sociedad civil, obviamente todos los ministerios pertinentes, y que no caiga nada más en Cancillería, en Defensa, en Seguridad, sino que también tenga otros ministerios involucrados, Salud, Seguridad, por supuesto los ministerios de género, de mujeres, digamos, depende de los países, que sean comprensivos y procesables, es decir, que estén enfocados en resultados, que tengan acciones específicas, concretas, medibles, que garanticen que haya un sistema de coordinación claro para su implementación. Para quienes somos politólogas o politólogos, digamos, sabemos que este componente es muy importante, que es la voluntad política, que sea una voluntad política fuerte, pero también sostenida, para garantizar que con los cambios de gestión estos planes nacionales sigan con sus impulsos.
algo que es claramente lo que más nos cuesta conseguir en todos los países, que es la asignación de recursos para los planes nacionales de acción, que no se convierta en un listado de deseos, sino que sean acciones que tengan presupuestos asignados, y por supuesto un plan de monitoreo y de evaluación que esté basado en resultados. Ahora bien, para nosotras también como no mujeres es importante mencionar y destacar que también entendemos que implementar o llevar adelante de manera exitosa la agenda de mujer, paz y seguridad en un país no está atado a tener un plan nacional de acción. Colombia es un claro ejemplo, que sin la adopción de un plan nacional de acción ha logrado una alta participación de las mujeres en los procesos de paz, e incluir provisiones de género en su acuerdo de paz. También otros desarrollos que tenemos desde América Latina y el Caribe en relación a esta agenda son los avances históricos en la justicia transicional, en el caso Sepulsarco en Guatemala, que mencionaba recién, que marcó un hito en la justicia sobre violencia sexual en los conflictos armados. La participación de nuestra región en las operaciones de mantenimiento de la paz, que mencionó Laura, pero también de otros países de Uruguay, Chile, México. El liderazgo, por ejemplo, de las mujeres del Caribe para llegar y mantenerse en cargo de tomas de decisión, en momentos en que la participación de las mujeres en esos países no siempre está bien recibida y en algunos casos hasta retrocede. La resistencia y el trabajo de mujeres defensoras de derechos humanos, y acá pienso en países como México, Centroamérica, Colombia, ni hablar con lo que está sucediendo, digamos. La presencia de mujeres indígenas y de afrodescendientes, que todavía hoy siguen abogando por sus derechos, en medio de situaciones que cada vez son más apremiantes, que con COVID se han exacerbado aún más las vulnerabilidades, las desigualdades estructurales que tienen, las desigualdades estructurales por motivos de género, pero también por motivos sociales y económicos, y por supuesto la incorporación de la diplomacia preventiva y la mediación, que es un tema cuya emergencia e importancia emerge, y lo seguirá haciendo en los próximos años, entre otras cosas por iniciativas como la conformación de redes regionales de mujeres mediadoras, que proliferan en distintas partes del mundo. Tenemos la red de mediadoras del Mediterráneo, del Commonwealth, en África, FemWise, y acá, bueno, nuestros colegas también de Cancillería van a estar comentando más, pero también se están promoviendo redes aquí en nuestra región de América Latina. La importancia de incorporar estas miradas de diplomacia preventiva también ha sido destacada en las resoluciones gemelas adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hablo de las resoluciones gemelas del 2016, pero también las que acaban de ser adoptadas en diciembre del 2019, que marcan un hito importante al reconocer la necesidad de realizar esfuerzos para el sostenimiento de la paz, no solo tras el estallido de los conflictos, sino también mucho antes, adoptando medidas para prevenirlas y abordar sus causas profundas. A su vez, y acá con esto me gustaría terminar con estas buenas prácticas, la región cuenta con varias iniciativas de localización de implementación de la 1325, o implementación de la Agenda de Paz y Seguridad, a través de las que se hacen esfuerzos para descentralizar la implementación de esta agenda y sacarla desde el nivel local, del nacional, y llevarla al nivel local. De esta manera se vinculan las estrategias del gobierno local, tales como las autoridades provinciales, de distrito, y a quienes ejercen liderazgos tradicionales en las comunidades. Un ejemplo de esto, como para que puedan visualizarlo, es el trabajo que está desarrollando la red global de mujeres constructoras de paz, es la Global Network of Women Peace Builders, la organización que lidera Mavi Cavera, que está trabajando con una estrategia de localización en la región del Cauca, en Colombia. Ahora bien, todos estos logros son celebrados, y estamos muy contentas de haber participado, digamos, y de promover algunas de estas instancias, y de otras de acompañarlas y de verlas cómo florecen. Pero también hay que entender que estos progresos han sido lentos, son limitados, sufren contratiempos,
y sobre todo algunos son fáciles de revertir. Estamos hablando que la resolución 1325 se adoptó en el año 2000, el año pasado cumplió 20 años, y todavía queda un largo camino por recorrer. Si pensamos en la evidencia de que sociedades con mayor igualdad de género son más resilientes en la conflictividad, y que la participación de mujeres aporta en la prevención de mayores deterioros de la cohesión social y en la sostenibilidad de la paz, entonces sabremos que trabajar en la igualdad de género a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel organizativo, es una gran inversión en la paz sostenible, en la prevención de los conflictos y en la construcción de paz. Y con eso voy a ir cerrando. Mis hijas me están tocando la puerta, que me encerré con llave para que no me molesten. Así que me están tocando la puerta por de atrás y ahí acá me empiezo a desconcentrar. Pero me quedo atenta a las preguntas, a escuchar con muchas ansias a las colegas de Cancillería y a quienes vienen después. Así que... Hacia ella vamos. Le paso la palabra a Joana si las presenta. Gracias, Delphi. Al revés, un gusto. Muchísimas gracias. Para la última exposición, no por eso menos importante, tenemos por un lado a la licenciada Carla Moroso, que es asesora para temas de género en la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería. Y por el otro lado tenemos a la consejera Florencia Riveros Abraham, de la Dirección de Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería Argentina, que van a hablar del segundo Plan Nacional de Implementación de la Resolución 1325 y la Red Regional de Mediadoras de CONASUR. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana, a todas las expositoras, los expositores y a todos los presentes por permitirnos compartir un poco lo que se está haciendo desde Cancillería. Ya mucho se dijo de lo que se está hablando, de lo que se hace en el Estado Nacional, de lo que colabora ONU Mujeres, Naciones Unidas en general con todo esto. Así que bueno, le doy la palabra a Carla. Voy a poner la presentación. ¿La ven ahí o...? A ver, ahí está. Perfecto. Carla, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Luciana, es un honor estar acá y escucharlos a todos ustedes. Ahora voy a compartirles un poco cómo fue el proceso de elaboración de este segundo plan, que está en un proceso administrativo para su aprobación. La escuchaba Delfina, y es verdad, Argentina viene trabajando con el tema de la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad desde mucho antes de tener su primer plan aprobado. Y ha tenido un reconocimiento internacional en relación a eso. Yo les voy a contar un poquito, el primer slide tiene que ver con los antecedentes de este segundo plan. Argentina viene trabajando desde que se promulgó la resolución 1325, allí éramos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y se trabajó activamente en las negociaciones, en la promulgación de esta resolución. Fuimos y somos miembros del grupo de amigos de la resolución y distintas iniciativas internacionales relacionadas con esto, por ejemplo, formamos parte de la red de puntos focales del Consejo de Seguridad para la implementación de la resolución y muchas otras. En 2007 fuimos elegidos por Naciones Unidas, por el DPKO, para implementar un programa piloto en la región que tenía que ver con la implementación de la resolución 1325. Ya para esa época el Ministerio de Defensa venía transversalizando el género al interior del ministerio con muchas acciones, y esto también se tuvo en cuenta para la elección de Argentina. Y desde la Cancillería se formó un grupo de trabajo con defensa, seguridad, lo que era en ese momento el Consejo de las Mujeres, para trabajar en la elaboración de un plan nacional. Fíjense que me resonaron mucho las palabras de Delfina. Recién en 2015 el plan se aprobó por decreto 1895. Estamos hablando de 8 años, ¿no? Pero en Argentina se siguió trabajando por la implementación de la resolución 1325. De hecho, bueno, en el 2008 hicimos un taller regional. En el 2008 Defensa sacó su primer plan nacional para el ámbito de la defensa, para la implementación de la resolución 1325. En 2010 Cascos Blancos, que integra como organismo integrante de nuestros dos planes,
incorpora el género en la capacitación de los voluntarios. En el 2011 Seguridad lanza su primer plan nacional para el ámbito de la seguridad relacionado con la implementación de la resolución. Y bueno, en el 2011 se empezó a elaborar a través de un diálogo interministerial el primer plan que finalmente en 2015 se firmó el decreto y bueno, se empezó a implementar hasta el día de la fecha. Los planes de Argentina son frutos del compromiso manifiesto de Argentina como contribuyente de tropas y también como defensor de los derechos humanos de las poblaciones en conflicto. Y está en consonancia con varias cosas. En principio, con nuestros compromisos en materia de política exterior, nuestra tradición con el multilateralismo, las convenciones que ratificamos y que tienen jerarquía constitucional, como la CEDAW, en el caso de los derechos humanos de las mujeres, otros instrumentos ratificados por el país en el ámbito internacional y regional, como quiero mencionar la Convención de Belén do Pará, que fue la primera convención específica sobre el tema de violencia. El contexto de, bueno, están en consonancia ambos planes con el contexto de equidad de género que existía en el país al momento del primer plan y que existe ahora y está mucho más fortalecido, con la creación, sobre todo el tema de institucionalidad de género. Ahora contamos con un Ministerio de las Mujeres, antes era un consejo que dependía de otro ministerio, en fin. Todo esto fue avanzando. La legislación en materia de género que existe en el país, existía y las nuevas leyes, los nuevos avances legislativos. Tengo que mencionar acá la ley IBE que se promulgó en diciembre pasado, y las políticas públicas que existían ya en relación a los derechos humanos de las mujeres y las defensas, la eliminación de la violencia contra las mujeres, la prevención de la trata, etcétera, etcétera, en los distintos ministerios que se convocaron para la elaboración del primero y segundo plan. Bueno, dicho esto, les cuento que el segundo Plan Nacional de Acción se comenzó a trabajar en abril del 2020, donde la Dirección de la Mujer inició un proceso de evaluación del primer plan. El proceso de evaluación implicó la elaboración de informes por parte de todos los ministerios y los puntos focales de cada uno de los ministerios que habían intervenido en el primer plan. Se convocó a diálogos interministeriales y después algo que quiero resaltar, nosotros solicitamos a la ONG Resdal que con el apoyo financiero de la Embajada de Canadá elaboró un informe de evaluación de la implementación del primer plan nacional en todos los ministerios. Hizo un informe ministerio por ministerio y después un informe final, incluyendo en este informe recomendaciones que fueron tomadas en cuenta para la elaboración del segundo plan nacional. A nosotros nos alivió mucho, nos allanó mucho el terreno porque era un trabajo muy detallado que no estábamos en capacidad de realizar solamente con los recursos humanos y financieros que teníamos en el ministerio. Entonces, eso fue clave para el proceso de elaboración. El proceso de elaboración, bueno, comprendió varias instancias de trabajo con los puntos focales de los ministerios, se convocó a ONGs y a la academia, a los diálogos interministeriales que se efectuaron con este fin. Se tuvo en cuenta el escenario de la pandemia y pospandemia, el papel actual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Argentina, las actualizaciones normativas, como les decía, que se produjeron en este último lustro. Y bueno, contamos con el apoyo también de ONU Mujeres, hizo un seminario con este experto que mencionaba Delfina en relación a los planes nacionales de última generación, y bueno, también intercambiamos experiencias y buenas prácticas en la elaboración de planes nacionales con Noruega, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y México, ¿no? Esto fue también muy enriquecedor y también obtuvimos
varias miradas en relación a la elaboración de los planes para la elaboración de nuestro segundo plan. Bueno, en este segundo plan están como organismos nacionales que forman parte, están el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Este segundo plan de acción, así como el primero, se basa en una visión integral de la paz que tiene Argentina. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nosotros convocamos a todos estos ministerios que no tienen directamente relación con la paz y la seguridad? Bueno, se hizo todo un trabajo, teniendo en cuenta la legislación y las políticas públicas vigentes a la hora de elaborar los dos planes, se hizo todo un trabajo de ver cuáles eran las políticas públicas que se implementaban en cada uno de estos ministerios para poder, para poder incorporarlas. Se me mutea solo, perdón, Luciana. Para poder incorporarlas en la elaboración de los planes. Argentina sostiene que no se puede transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de las misiones de paz y ayuda humanitaria si a nivel nacional no se cuenta con una política de género transversalizada en todos los ámbitos y niveles. Es por eso que las acciones de los dos planes nacionales de Argentina tienen un ámbito de aplicación nacional, otro regional y otro internacional. O sea que nosotros tenemos un foco externo puesto en las misiones de paz y ayuda humanitaria, un foco interno como utilizando la herramienta de la implementación de la resolución 1325 para reforzar las políticas de género existentes dentro del país en distintos ámbitos y poder, digamos, exportarlas, ¿no? A través de la cooperación internacional en países en situación post-conflicto. Bueno, otro de los principios es que la importancia de la protección y defensa de los derechos de las mujeres en toda su diversidad. En este segundo plan se explicita que se asume como prioridad proteger y defender los derechos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y personas LGTBIQ, teniendo en cuenta también un enfoque interseccional sensible al género y otras categorías como raza, orientación sexual, etcétera, y haciendo especial hincapié en la situación de las mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, desplazadas y a las diversidades. Otro eje principal del segundo plan tiene que ver con incorporar la importancia de la prevención de los conflictos a través de la diplomacia preventiva y la mediación internacional. Bueno, luego Florencia va a hablar al respecto y tiene que ver con la creación de redes de mediadoras a nivel nacional y regional y acciones específicas en relación a diplomacia preventiva dentro del plan, ¿no? Luego incorporamos acciones que tienen que ver con nuevos desafíos a la paz y seguridad internacionales relacionados con la ciberseguridad y el cambio climático, ¿no? Y también con la... fue para nosotros muy importante marcar la vinculación de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso lo abordó un poco, lo abordó Delfina antes. En ese sentido, bueno, linkear las dos agendas que están íntimamente relacionadas, sobre todo en relación a la relación que existe entre el objetivo 16 y el 5. O sea, las sociedades más pacíficas son las sociedades más inclusivas. Nosotros, Argentina, por supuesto, está íntimamente
comprometida con la Agenda 2030. Y se incorporó a la sociedad civil y a la academia en el proceso de elaboración, y también se prevé su participación en el proceso de monitoreo y evaluación. El proceso de monitoreo y evaluación fue, digamos, la parte más débil del primer plan, y esto lo quiero decir antes de contarles los objetivos. Nuestra misión con el segundo plan, o sea, nuestro objetivo es que este proceso de monitoreo y evaluación sea más efectivo. Para eso se acordaron con los diferentes ministerios, cada uno elaboró los indicadores pertinentes a las acciones con las cuales se comprometieron y las metas a cumplir. Bueno, el segundo Plan Nacional de Acción tiene los siguientes objetivos, y es incrementar la presencia de mujeres en misiones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria y su participación en sus órganos de decisión, incrementar la participación política de las mujeres en toda su diversidad en materia de paz y seguridad en los procesos de negociación de paz, con especial énfasis en la mediación, gestión de conflictos y posconflicto, y espacios de toma de decisiones en cada una de sus áreas. El tercer objetivo tiene que ver con promover la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades de consolidación de la paz, incluidas las actividades de desarme, desmovilización, reintegración y asistencia humanitaria. Y el cuarto objetivo tiene que ver con proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad, y de las personas LGTBIQ+, en países en conflicto, posconflicto, incluidos los campamentos de refugiados y personas desplazadas, y en situaciones adversas resultantes de una pandemia y pospandemia, la pobreza y el hambre, especialmente frente a la violencia de género y la violencia sexual, promoviendo un entorno de seguridad y bienestar. Como les contaba, lo de los indicadores fue un tema clave para la elaboración de este último plan, y a diferencia del primero, este plan tiene un periodo de aplicación de 4 años, y en relación al tema de presupuesto, podemos pasarla. Esto continúa igual, cada organismo participante deberá llevar a cabo las actividades contempladas con sus propios recursos humanos y financieros, y deberá contemplar en su presupuesto los recursos financieros necesarios para las actividades con las cuales se comprometieron. Esto fue algo que no cambió aún. En cuanto a la coordinación, la Dirección de la Mujer de la Cancillería va a seguir siendo la coordinadora del plan, pero cada ministerio designa sus puntos focales y todos conformamos un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, en relación al monitoreo y a la evaluación, va a realizar una sesión plenaria anual y sesiones ad hoc, donde se trate el seguimiento de este plan, con participación de la sociedad civil. El primer trimestre de cada año se va a generar un informe de progreso de cada organismo de acuerdo a los indicadores y metas con los cuales relacionadas con las acciones con las cuales se comprometieron. Si existieran nuevas metas, van a plantearse nuevas metas, y también se pretende con esto identificar las barreras que hayan tenido para poder cumplimentar las acciones con las cuales se comprometieron. La coordinación va a compilar un informe final a fin de informar después al grupo de trabajo sobre los avances o barreras identificadas, y después para enviar a Naciones Unidas u otros organismos que así lo estén requiriendo cuál es el avance del Plan Nacional en Argentina, ¿no? Se prevé un informe de evaluación de medio término a los 2 años desde el inicio de la implementación del plan, y en ese momento se realizarán jornadas de trabajo con participación de las ONGs y la academia,
para recepcionar todas las sugerencias o críticas que tengan con el plan. Y luego un informe de evaluación final al final del periodo de vigencia del plan, donde se van a plantear, así como se planteó en el informe de evaluación del primer plan, los desafíos pendientes, los progresos y buenas prácticas, y bueno, las recomendaciones para la elaboración de un tercer plan. Le dejo la palabra ahora a Florencia. Bueno, gracias, Carla. Bueno, rapidito, como para terminar un poco esta presentación, tanto Carla como muy bien había dicho Delfina cuando habló de la 1325, uno de los principios de este segundo plan y uno de los principios que de alguna manera lidera, sí, o rige el accionar en este sentido, es la importancia de la prevención de conflictos a través de la diplomacia preventiva y de la mediación. En ese sentido, Argentina ha tenido desde el inicio una posición muy clara, muy fuerte, con la necesidad de crear red de mediadoras, mujeres que participen en los conflictos, que participen en situaciones de paz, justamente porque entendemos, junto con la resolución 1325, que la presencia de la mujer es fundamental en este sentido para limitar el conflicto, ¿sí? Para promover situaciones de paz y para hacerlas sostenibles en el tiempo. Ustedes saben, si no les cuento, que en 2018 Argentina, sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lanza la Red Federal de Mediadoras, sí, que es una red argentina que la verdad tiene un carácter realmente federal. En este momento se cuenta con 49 mediadoras, que llevó a cabo durante estos años un rol muy importante, capacitándose, participando de alguna manera en los procesos de mediación a nivel nacional. Y poco a poco se comenzó a ver con este impulso y con lo bien que funcionaba y con todo lo que estaba pasando a nivel internacional, la necesidad de ampliar un poco la participación y el scope, si se quiere, de la red de mediadoras. En 2019 se comienzan las negociaciones, se comienzan las charlas con los países del Mercosur, más Chile, y Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tenemos entre julio y agosto del 2020 charlas pensando en esta idea de conformar una red regional de mediadoras de Cono Sur. Que en realidad, ¿por qué surge? Surge como una necesidad ante la presencia de redes regionales en otras regiones del planeta. Así está la red de mediadoras nórdicas del Commonwealth, ¿sí? Las del Mediterráneo, África y Árabe, y la verdad que en América Latina nos estábamos quedando, en el Cono Sur en particular, nos faltaba esta pata. Bueno, y Argentina de alguna manera con la experiencia que nos había dado la red federal de mediadoras, iniciamos este proceso, ¿sí?, de tracción con el resto de los países. Se llevaron a cabo reuniones, y en octubre del 2020, coincidiendo con los 20 años de la resolución 1325, se arma el primer diálogo regional para la conformación de la red regional de mediadoras del Cono Sur. Les cuento que finalmente, el 26 de marzo, está súper recién salida, creo que de hecho es la primera vez que hablamos, la presentamos en sociedad. Bueno, el canciller Felipe Solá, junto con representantes de los países signatarios, firman esta acta de red regional de mediadoras del Cono Sur, que en este momento estamos terminando de firmarla con todas las idas y vueltas de la pandemia y de no poder estar presentes, pero que básicamente ya está conformada, que la idea es que contribuya al intercambio de buenas prácticas y organización de capacitaciones, como acciones conjuntas con otras redes de mediadoras y con otros organismos internacionales. Consideramos que representa un aporte fundamental de los países, si miembros, a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, vinculado a la creación de sociedades más justas, inclusivas y pacíficas. Así que bueno, nada, estamos como súper entusiasmadas con esta propuesta. Tiene objetivos la red muy claras, que están en el acta, así incrementar la participación de las mujeres en procesos de paz, justamente porque creemos que esto es fundamental para mantenerla y para limitar las situaciones de violencias.
contribuir de alguna manera al intercambio de experiencias, a la formación de mediadoras, ¿sí? A la cooperación, sinergia con otras redes regionales. Estamos en contacto con las demás redes regionales a través de la Global Alliance, y bueno, seguramente realizaremos acciones en este sentido, y fomentar las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera son las que traccionan, y siempre las tenemos cerca por los inputs, y un poco también nos van marcando el camino acerca de lo que se necesita y dónde profundizar. Básicamente, cortito, esta red de mediadoras del Cono Sur va a tener una estructura flexible, o sea, van a ser los países los que van a decidir cuántas mediadoras van a formar parte. Recordemos que Argentina tiene una red federal de mediadoras bien estable, pero no todos los países del Cono Sur la tienen, así que cada uno está como en procesos diferentes. La idea de Argentina es colaborar en lo que se necesite, apoyar, pero la idea es que sea flexible justamente para poder motorizar y que sea una realidad concreta para que pueda comenzar a accionar a nivel internacional. Hay un grupo de seguimiento formado por puntos focales que de alguna manera coordinan las acciones o coordinarán las acciones de esta red regional de mediadoras. Está abierta, esto es importante, está abierta a la adhesión de otros países de América Latina y del Caribe, así que empieza siendo del Cono Sur y esperamos que se extienda. Y la idea también es a través de esta cooperar con otros actores internacionales, organismos de mediación y otras redes regionales. Así que bueno, nada, hacemos la presentación en sociedad, les agradecemos muchísimo y quedamos a disposición para las consultas que quieran realizar. Muchísimas gracias, consejero Florencia Abraham. Muy interesante, sabemos que nosotros tenemos una red federal de mediadoras, así que es un orgullo que la Argentina esté liderando red de mediadoras del Cono Sur. I think I have 3 questions, one for Beth, another one for Laura, and the third one for Delfina. In that order, we are going to do the question. The first question is for Beth. I don't know if Beth is still in the audience because it's too late. I think she is. If not, I'm here. Oh, okay, Beth. One question, you don't have to name the country, but one of the thing that struck me the most was to know that the zero tolerance to SIA of the UN involved that in any situation, while the troop contributing country is in mission and have problems with SEA, it is said that the zero tolerance mandate or the zero tolerance policy will make the whole contingent could be flown out of the mission. Is that true? Do you ever happen, or do you ever manage that whole situation to deal with taking a whole country out of a mission because of the systematic abuses or misconducts of those peacekeepers? I don't need to know the country, but do you ever experience that event? It's a good question, and it relates to the Security Council Resolution 2272 that I mentioned, because that resolution essentially provides circumstances where that could be possible. And so that resolution is being implemented, and there is consideration going on. And to my memory, something has occurred in one case. However, you know, it's fairly complicated because keep in mind that widespread and systemic sexual exploitation and abuse, if that occurs, yes, it is possible that a unit can be repatriated. It is possible that deployment can be terminated. But you have to go through the criteria set out in that resolution, and you have to consider whether the unit in question is, in fact, there's credible evidence that there is widespread and systemic sexual exploitation and abuse,
Or the other possibility is where there are very serious failures on a member state to actually respond to allegations. So yes, that resolution speaks to that issue, and it is possible. I hope that helps. Thank you very much. Thank you very much. I think that we have one question for Laura and another one from Delfina. Joanna, do you have the questions? Yes, sure. Tengo una pregunta primero para, en realidad es para Florencia, Carla o Delfina, o las tres, que tiene que ver con cuáles fueron y son las principales limitantes a la hora de implementar los planes nacionales de acción de Argentina para la implementación de la 1325. Elijamos una, porque si no nos vamos a llegar con el tiempo, pero digamos, limitantes a la implementación de la 1325, esa se la podemos dejar para Carla. Y tenías otra pregunta. Tengo una que es para Laura. Si se utilizaron el banco de datos del Durán, creado por el expresidente Alfonsín, o el de CENAF, o ambos, y por qué. Bueno, así que si les parece empezamos con esa, que creo que es más corta, la de Laura, qué bancos se implementaron, y si querés extenderte, Laura, también en ese sentido, y después pasamos a la última pregunta, que si quiere responder Carla, de las limitantes a la implementación de la 1325, por lo menos del primer plan, que creo que ella mencionó el tema de la evaluación y el monitoreo, pero la voy a dejar a ella contestar. Laura. Sí, trabajamos con el banco de datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como dije, de la CENAF, que es el organismo con el que el Estado en la gestión anterior ya había tomado contacto, y además también es el organismo que surgió en las conversaciones que retomamos con la Defensoría General de la Nación, y sobre todo porque se trata de un organismo nacional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, con lo cual nos pareció que era el más pertinente. Y después trabajamos con el Banco Nacional de Datos Genéticos para poder llegar a un acuerdo de protocolo para el traslado de las muestras. Pero el lugar donde se va a hacer, donde se tomaron las muestras de los presuntos padres y donde se va a hacer el cotejo de muestras es el banco de datos es en la CENAF. Con el Banco Nacional de Datos Genéticos solamente para ver el tema del protocolo para el traslado de muestras, porque la CENAF no tenía antecedentes del caso. Claro, entonces, Laura, para entenderlo, las muestras que sacó ONU en la misión van a venir a la Argentina y se va a hacer el cotejo acá en Argentina, ¿es así? Acá en Argentina, en la CENAF. En la CENAF, perfecto. Sí. Y con el Banco Nacional de Datos Genéticos solamente para ver el protocolo de traslado, que tuvimos un tema con eso, de poder establecer el protocolo de traslado de muestras. Hicimos consulta al Banco Nacional de Datos Genéticos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, si te parece, Carla, si querés hacer algún comentario sobre las principales limitaciones para la implementación de la 1325. Bueno, yo creo que las principales limitaciones en nuestro caso estuvieron dadas por cuestiones burocráticas. O sea, la 1325 ya se venía implementando, no en el ámbito de un plan, digamos, firmado, en el caso del primer plan, pero la firma del primer plan llevó un montón de tiempo por cuestiones administrativas, hubo elecciones en el medio, hubo gente que cambió en los ministerios. Por supuesto, nunca tuvimos ningún inconveniente en la firma del expediente interno, por ejemplo, en Defensa y Seguridad. Obviamente que no, ni en el Ministerio, ni en el Consejo Nacional de las Mujeres, pero otros ministerios que no estaban directamente relacionados con la temática, a los puntos focales de esos ministerios, por más buena voluntad, muchas veces les resultaba difícil acelerar el proceso burocrático al interior del ministerio. Entonces, nosotros involucramos 10 organismos nacionales y fue todo un tema ese. Eso en relación a la firma del plan. Después el monitoreo, como vos muy bien mencionaste, Luciana, fue otro tema.
porque bueno, se necesita, la realidad es que se necesita tener personal abocado específicamente al tema del monitoreo en cada uno de los ministerios. Y como ya dije, no todos los ministerios funcionan de la misma forma, no siempre existe la misma voluntad de asignar recursos para el seguimiento de este plan en algunos espacios que no están, como ya dije, directamente relacionados con la temática, pero que sí se han comprometido. Entonces, bueno, nosotros en esta oportunidad, para subsanar este tema, así como acudimos a una organización de la sociedad civil para hacer un diagnóstico de situación y de evaluación del primer plan, dejamos abierta la posibilidad de que también contar con ayuda externa tercerizada para la evaluación de este segundo plan. Pero yo creo que igual el plan viene a formalizar digamos, es un eje ordenador al interior del país para la implementación de estas acciones. Y después es una digamos, muestra formal para los organismos internacionales ordenada de lo que se viene haciendo en el país. Pero igual se viene trabajando en la temática, pero esa es, a mi juicio, la dificultad más grande para la implementación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carla, y con esto vamos a cerrar esta mega diálogo que tuvimos en 2 horas con tanta información, con tanta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Beth. Thank you, Benjamin, for giving us your time and your experience. Gracias a todas las expositoras de Cancillería, de Defensa, a Delfina García Hamilton de UN Women. Sepan que dentro del CEPI contamos con el Observatorio de Mujeres y Diversidades, que se enfoca y se focaliza en política, paz y desarrollo, que puede ser también un ámbito pertinente para la contribución, para la evaluación, para el monitoreo y para lo que ustedes necesiten para la implementación del segundo plan de la 1325 acá en la Argentina. Creemos que la academia tiene mucho para dar, tenemos muchas mujeres y hombres y varones comprometidos con esta temática, y esto demuestra no solo la cantidad de gente que estuvo hoy presente, sino también que continuamos con estos temas. Y la verdad, les agradezco a todos y a todas por estar presentes, especialmente a la gente del CAECOPAS, que sé que todo esto también te sirve mucho como ver de diferentes visiones cómo se puede abordar las cuestiones de género, cómo se pueden abordar las cuestiones de diversidades, de código de conducta y del SEA desde diferentes puntos de vista. Agradezco a todas y todos una vez más. Nos vemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana, los que puedan participar. Vamos a estar con la representante de Naciones Unidas, Jane Connor, vamos a hablar sobre Victims' Rights, y vamos a ver casos de Haití, de MINUSTAH, de cómo trabaja la oficial que está en terreno para la protección de los civiles y para la protección de las víctimas de abuso y explotación sexual, cosa que lo mencionó Benjamin hoy, pero la semana que viene vamos a verlo, cómo lo organizaron dentro de la MINUSTAH y cómo lo siguen llevando a cabo, a pesar de que la MINUSTAH no existe más, pero siguen los reclamos, como bien dijimos, de paternidad y otros reclamos en ese sentido. Así que, thank you very much, all of you. Hope you are okay with the COVID. Y nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias a las 3 coordinadoras del observatorio, a Pamela Martín García, a Joana Solís y a Denise Ambiti por hacer esta emisión y por estar activamente participando con su grupo de investigación en estos temas.